la vida victoriosa. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Porque para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Mas por Él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Hemos visto en la Biblia cómo lo que Dios ha provisto para el hombre es siempre lo mejor. La sangre de Cristo nos habla de cómo Él sirvió como nuestro sustituto, sufriendo el recto juicio de Dios. En Cristo crucificado fuimos crucificados nuestro viejo hombre juntamente con Él. La carne de Cristo fue lacerada en la cruz, poniendo así en libertad su vida y depositándola dentro de nosotros. Lamentablemente, muchos consideran que la vida de Cristo dentro de nosotros sirve meramente para vigorizarnos. Fallan porque desconocen claramente la salvación que Cristo ha provisto para nosotros. Después de que son salvos, tratan de imitar a Cristo como si estuvieran copiando un documento. Si logran eso, piensan que son buenos cristianos, pero si fracasan, piensan que no son buenos cristianos. Piden que el Señor les dé fuerzas para ser como Cristo, llenos de humildad y santidad, tal como el vivir celestial de Jesús, y especialmente su vida de oración. Estas personas procuran lograrlo por sí mismas. Si tú le dices a alguien que no puede lograrlo, porque es totalmente incapaz, no le va a gustar. Muchos me han reprendido a mí, Watchman Nee, diciéndome que soy malo, pero yo, en vez de enojarme, les digo que sus reprensiones son inadecuadas, ya que soy muchísimo peor que sus acusaciones. En este pequeño corazón mío, soy capaz de cometer todos los pecados del mundo. Por lo tanto, Dios ya me ha declarado incorregible. ¿Ves esto? Porque así es el ser humano, signo de exclamación abierta e incorregible. Por esta razón, Dios no quiere que el hombre viva por sus propios medios. En vez de eso, Dios le concede que Cristo sea su vida, para expresar el vivir de Cristo por su intermedio. Tal es, pues, la salvación que Dios provee a los seres humanos. ¿Qué es la vida? Es algo dentro de ti que, cuando te es quitado, no puedes continuar existiendo. Cristo es mi vida. Si pudieras quitarme a Cristo, no podría continuar viviendo. Pablo no dijo, yo seré como Cristo, yo dependeré de Cristo, yo imitaré a Cristo por medio de su poder. Voy a tomar a Cristo como mi modelo. No dijo semejante cosa. Pero lo que Pablo dijo fue, Cristo vuestra vida, Colosenses 3:4. También dijo, para mí el vivir es Cristo, Filipenses 1:21. Pablo reconoció que su vida era Cristo. Vivió porque Cristo vivía en él. Le quitas a Cristo y Pablo ya no vive más. Cristo es la vida victoriosa. Lo que Dios ha preparado en el Evangelio es que Cristo sea la vida de todos nosotros. De modo que ahora preguntaremos, ¿qué es lo que significa que Cristo es nuestra vida? Con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20, no es una meta que debemos alcanzar. Porque esta palabra jamás puede ser alcanzada por nosotros, pues es obra del Señor. Después de esta declaración, Pablo sigue diciendo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Gálatas 2:20. En otras palabras, ahora Cristo está viviendo por mí. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, Jeremías 17:9. A menos que Cristo viva en ti, no puedes evitar el cometer pecados. El corazón humano está tan corrompido, que está más allá de la posibilidad de ser reparado. De modo que Dios tiene que quitarlo de en medio y reemplazarlo con Cristo como nuestra vida. ¿Qué es, entonces, la vida victoriosa? El Hijo de Dios en nosotros vence los pecados por nosotros. Esta es la vida victoriosa. Pero, no se trata de que el Señor me da poder para ser santo y puro. No, pues la vida victoriosa es Cristo mismo manifestando su propia obediencia y gentileza, en mí y por mí. ¿Ves la diferencia entre Cristo, dándote fuerza para ser humilde, y Cristo, viviendo en ti como verdadera humildad? Es la diferencia entre el cielo y la tierra. Y serás realmente bendito si ves esto. Mientras estaba predicando en Yantai, una madre me dijo, puedo ser victoriosa en muchas cosas, incluso hasta en confesarle a mi suegra mi mala actitud y reconciliarme con ella. Pero no puedo tener victoria contra los ruidos molestos que hacen mis dos hijos. Puedo ser paciente con sus griteríos 5 o 6 veces, pero después de eso, pierdo la paciencia.
ore por mí, por favor. Pídale a Dios que me dé un mejor medio ambiente, en el cual pueda ser victoriosa. Mi respuesta fue la siguiente: no puedo pedir a Dios que le haga victoriosa, porque Dios jamás hará semejante cosa. En vez de eso, Él hará que sea derrotada. Porque la victoria viene de Dios. Es Cristo expresado como victoria en usted. Dios no le va a ayudar a vencer. Si usted intenta alcanzar la victoria por sí misma, aguantará la gritería de sus hijos 4 veces, pero a la 5ª vez, estallará. Sin embargo, supongamos que el Señor Jesús viene hasta su hogar a cuidar los niños en su lugar. ¿Podría aguantar la gritería? Pues será más que vencedora, aún más de 100 veces. La victoria es, Cristo vive en nosotros. La victoria es el Señor Jesucristo viviendo en nosotros. Porque Él vive en mí, puede vencer en mi lugar. Él vence por mí. No habrá tentación que Él no pueda vencer. Dios no me ha dado a Cristo por modelo. Dios me ha dado a Cristo para que éste sea mi vida. Hace 4 años yo estaba en Nueva York. Allí vivía un médico y su esposa. Tenían 4 hijos. La esposa tenía unos 40 años y era sumamente humilde. Me dijo: le ruego que ore por mí para que Dios me conceda paciencia. Mis 4 hijos me han puesto a prueba más allá de lo que puedo aguantar. Cuando uno de ellos se porta mal, lo puedo soportar. Incluso, cuando 2 de ellos se comportan mal, lo soporto. Pero, cuando 3 de mis hijos se comportan mal al mismo tiempo, el enojo se me sube a la cabeza. Ahora bien, si los 4 llegan a portarse mal, pierdo la paciencia por completo. Le pregunté: ¿qué es lo que le falta? Me respondió: sin duda alguna, me falta paciencia. De modo que continué preguntándole: ¿ha estado pidiendo a Dios que le dé paciencia? ¿Ha respondido Dios su oración? Me respondió: aún no. Entonces le dije con franqueza: Dios jamás responderá a esa oración suya, ni en el pasado, ni tampoco en el futuro. Antes, usted no tenía paciencia. Ni siquiera ahora usted tiene paciencia. Lo que a usted le falta no es paciencia. Me interrumpió diciendo: ¿qué trata de decirme? ¿Que no es paciencia lo que me falta? ¿Qué me falta entonces? Le respondí: lo que a usted le falta es Cristo, no es paciencia, ni gentileza, ni permanecer callada. Porque Cristo mismo es la verdadera paciencia, la verdadera humildad, la gentileza y la santidad. Solo Cristo es la realidad funcional de cada virtud que necesitamos. Mientras yo estaba en Shanghái, un hermano me dijo: no me es posible ser paciente. ¿Cómo puedo llegar a tener paciencia? Le dije: en Shanghái hay una fábrica de cepillos de dientes. Solamente los venden al por mayor, no al menudeo. Así es nuestro Dios. Él solamente se ofrece al por mayor, nunca al menudeo. Si tú le pides un poquito de paciencia, Él no te la va a dar. Porque Él ha puesto todas las virtudes en Cristo. Al creer y recibir a Cristo, tú tienes a Cristo y en Cristo todas esas virtudes son ahora tuyas. De acuerdo a 1 Corintios 1:30, Dios provee que Cristo sea mi santificación. No soy yo el que puede ser santo, sino que es Cristo en mí quien es mi santificación. Él expresa su santidad a través de mí. Lo hace por mí, en mi lugar. Si los ojos internos de alguien ven esto, estrecharé su mano con entusiasmo, lo felicitaré y le diré que es una de las personas más bendecidas del mundo. Pero, si aún estás procurando vivir tu propia vida con esfuerzo propio, tratando de ser santo, te sentirás muy miserable. Mas, con Cristo en ti habrás encontrado el secreto de la victoria. Esta es la victoria que Dios nos da. La naturaleza de la vida victoriosa. No es un cambio, sino un intercambio. Veamos la naturaleza de la vida victoriosa. En primer lugar, es el resultado de un intercambio. No es un cambio de vida, sino un intercambio de vida. Yo no alcanzo la victoria porque he cambiado, más bien, se debe a que Dios me ha cambiado. Todos queremos cambiar, pero Dios nos muestra que no podemos ser reparados. Dios no tiene esperanza en que seamos restaurados. Él sabe que no podemos cambiar. Hay un dicho proverbial en el dialecto fuzhou que dice: imposible de cambiar, aún hasta la muerte. Esto significa que una persona permanece inmutable para siempre. Gracias a Dios. Él nos muestra que no se trata de cambiar nuestra manera de vivir, sino que Él mismo ha efectuado un intercambio de vida dentro de nosotros. Cierta vez estaba en Shanghái y compré un reloj. La tienda me dio un certificado de garantía que repararía el reloj sin costo alguno para mí, en caso de que el reloj fuese dañado dentro del plazo de 2 años.
Compré el reloj y lo llevé a casa. Al siguiente día en la mañana, descubrí que el reloj se había atrasado 2 horas. Lo llevé a la tienda y les informé esto. Ellos dijeron: muy bien, vamos a repararlo. Después de 2 días recuperé mi reloj. Después de usarlo por un día, descubrí que se había atrasado 1 hora. Volví a llevarlo a la tienda. Después que lo repararon nuevamente, al día siguiente descubrí que se había parado por completo. Volví a llevarlo a la tienda y les mostré que el reloj se había parado por completo. Me respondieron: muy bien, no es necesario que nos diga más, lo repararemos. Volví a recibirlo después de 1 semana, pero al día siguiente noté que se había adelantado 2 horas. De modo que volví a la tienda y les dije: he tenido este reloj durante 20 días ya. Durante ese tiempo el reloj ha estado en su posesión 14 días y en mi posesión durante solo 6 días. ¿Es este su reloj o mi reloj? Si no pueden repararlo, por favor, denme otro reloj. Sin embargo, me respondieron: no tenemos obligación de cambiar el reloj, la garantía es solo para repararlo. Si el reloj no funciona bien, puede traerlo y nos responsabilizamos de repararlo hasta que el período de 2 años de garantía termine. ¿Pueden ver que reparación e intercambio son cosas totalmente diferentes? Reparar es corregir el daño, mientras que intercambio es descartar el viejo reloj y proveer uno nuevo. Reparar es el pensamiento del hombre, intercambio es la salvación que Dios provee. El hombre usualmente piensa en pedirle a Dios fuerzas para cambiar y mejorar, sin comprender que todos los seres humanos somos como ese reloj, que de tan malo ya era irreparable. Era necesario un intercambio, y recibir otro reloj completamente nuevo. La salvación que Dios provee no estriba en ayudarnos a cambiar nuestra conducta y mejorarnos a nosotros mismos, de modo que podamos ser victoriosos. Radica, esencialmente, en que logramos ser vencedores porque Cristo mismo viene a vivir dentro de nosotros, sustituyendo nuestro vivir por su vida dentro de nosotros. Porque Dios jamás nos cambiará. En vez de repararnos, intercambiará nuestra vieja vida por su propia vida, para expresarse libremente a través de nosotros. Estaba yo cierta vez en Yantai, predicando a gente del oeste. Después que les mencioné este asunto de ser victoriosos, alguien preguntó: ¿cómo puede ser cambiada una vida? Les dije que la victoria no viene al cambiar mi vida, sino por un intercambio de vida. La gente siempre ha estado pensando en cambiar su manera de vivir por su propio esfuerzo. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, los seres humanos estamos tan corrompidos que somos irreparables. No fue el caso de Adán, quien no fue cambiado para llegar a ser un hijo de Dios. Tampoco fue así en el caso de la cizaña, que nunca pudo ser cambiada para ser una espiga de trigo. En vez de eso, Adán fue intercambiado por Dios, para llegar a ser un hijo de Dios, y la cizaña fue trocada por una espiga de trigo. Dios ha usado la cruz de Cristo para crucificar nuestro viejo hombre, a fin de que Cristo en nosotros venza por nosotros. Nuestra vida debe ser totalmente intercambiada y no meramente cambiada de algún modo. Debo mencionar otro caso más. El año pasado en Shanghái, un misionero extranjero vino a verme y me habló de un amigo suyo, misionero y maestro de escuela. Este amigo había estado en Shanghái por casi 6 años, pero no podía mantener una buena relación con sus colegas, ni tampoco con sus alumnos, porque tenía muy mal genio. Ni la escuela, ni la asociación misionera sabían qué hacer. Por esa razón, la asociación misionera decidió retornarlo a su tierra natal en noviembre. El misionero que me relató esto quería que yo ayudase a su amigo. Me dijo: este hombre es tan extraño, nunca se ríe. Cada vez que se encuentra con alguien, su semblante tiene un aspecto hosco. Está enojado desde el alba hasta que se pone el sol. Todos le han tomado miedo. Todos se alejan apenas lo ven. Desde hace 6 años se ha comportado así. Nadie en la escuela puede trabajar con él. La totalidad de los 400 y tantos de alumnos de la escuela le tienen miedo. Donde vaya, discute enojado con la gente. Tengo miedo de que esté oprimido de demonios. Señor Lee, usted conoce la verdad en cuanto a la vida victoriosa. ¿Puede ayudarnos de alguna manera? Después de oír este relato, me sentí gozoso en mi corazón, porque iba a confrontar a una persona imposible, ya que, era claro, este era un caso humanamente imposible de resolver. Pero era posible para Dios. Dios se especializa en solucionar casos imposibles. De modo que dije al misionero que vería a su amigo. Después de 2 días, estaba solo en casa. Me trajeron a ese hombre y me lo presentaron.
Cuando le vi por primera vez, casi morí de susto. En toda mi vida, jamás había visto una persona así. Comprendí que lo que el misionero me había dicho era cierto. Cuando lo vi, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Temí que este de veras fuese un caso de opresión de demonios. Sin embargo, cuando este hombre me vio, sus lágrimas comenzaron a fluir, y me dijo, «Nadie me quiere». Se puso a llorar y su rostro se volvió feo, como si estuviese a punto de explotar de rabia. Le pregunté, «¿Cómo se siente?». Me respondió, «A menudo compro cosas para el prójimo, predico el evangelio y oro por la gente. Cuando la gente se enferma, oro por ellos, y son sanados. Pero reconozco que mi mal genio ha empeorado un poco». Ante esto, le pregunté, «¿Un poco?». Entonces me respondió, «Para serle franco, mi mal genio ha empeorado muchísimo». Continué preguntándole, ¿es así desde su niñez o solo le ha sucedido ahora? Respondió, «Si recuerdo bien, he tenido mal genio desde que tenía 4 años. Mi madre murió cuando yo tenía 13 años, y mi mal genio se tornó aún peor. Hasta el día de hoy, me siento incapaz de controlarme. Sé bien que esto no solamente deshonra al Señor Jesucristo, sino que de continuo me hace pecar. Percibo que soy la persona más miserable del mundo, porque nadie está dispuesto a saludarme, y menos aún a hablarme. Al hablar conmigo, este hombre lloraba. En contraste con esto, comencé a reírme. Me miró herido, y me dijo lastimosamente, «No se ría de mi mal temperamento». Respondí, «No me río de su mal temperamento, me río de gozo. Me regocijo debido a su incapacidad. Esto abre la puerta para que Dios obre». Luego le dije, «No hay dificultad alguna frente a una situación como la suya. No es imposible que usted obtenga la victoria, si realmente quiere. Puede lograrse en un minuto. La cuestión no estriba en cuán bueno o malo usted es, ni en si usted es capaz o incapaz, sino en si Dios puede. Porque el ser vencedor no depende de usted mismo, depende totalmente de Dios. Cristo en usted puede vencer siempre en su lugar. Él lo quiere hacer todo por usted. Es por medio de Cristo, no por medio suyo, que se logra la victoria». Entonces me dijo, «¿Qué es lo que debo hacer para controlar mi mal temperamento?». Le respondí de la siguiente manera, «Usted no debe hacer nada. Permita que Cristo lo haga todo. Deje que Cristo en usted lo haga por usted. No se mire a sí mismo. Mire solo al Cristo de Dios. Dios le hará a usted victorioso». Habíamos hablado por 4 horas y media, pero la luz no logró penetrar su mente. De modo que nos arrodillamos y oramos. Él oró de esta manera, «Oh, Dios, de veras que estoy totalmente podrido. No tengo ni la más mínima esperanza de mejorarme. Soy impotente. De ahora en adelante, no voy a confiar más en mí mismo. No puedo vencer. Oh Dios, a menos que tú seas quien es victorioso a través de mí, estoy arruinado para siempre. Desde ahora en adelante, me entrego a ti, Dios mío. Ahora tú eres responsable de mí». Después que hubo orado sinceramente, me preguntó nuevamente, «¿Qué tengo que hacer después de esto?». Le dije, «Nada». Entonces sonrió y se levantó para irse. Después de dar unos pocos pasos, se volvió y me dijo, «¿De veras que no debo hacer nada?». Le respondí, «Es cierto, bueno es que no haga nada, absolutamente nada. Cuando Satanás venga a tentarlo para que tenga paciencia, diga, yo no puedo tener paciencia. Cristo, te pido por favor que tú tengas paciencia en mi lugar. Hazlo por mí». Murmuró, «Sí, sí. No necesito hacer nada. Si resulto librado de mi mal temperamento, eso debe hacerlo Dios y no yo». Unos pocos días después, pregunté acerca de su condición. Una persona me dijo, «Es raro, es algo muy raro. Toda la escuela está disfrutando ahora una paz que no tuvo nunca antes. Durante los últimos 6 años, jamás habíamos visto a ese hombre tan tranquilo. Pero ahora nada hosco ni hostil oímos de él. Dios de veras ha manifestado su maravilloso poder en él. Permítanme decirles que si ese hombre ha logrado ser vencedor, entonces cualquier persona puede ser vencedora también». Después de unos días, vino a nuestra reunión evangélica. Ahora él también se podía reír. Más tarde, sus colegas y sus alumnos dieron testimonio de que ese hombre había experimentado un verdadero intercambio, su vida por la vida de Cristo, su propio vivir por la vida de Cristo manifestada en él. Debido a su total transformación, la agencia misionera decidió no retornarlo a su país natal. No vencemos los pecados con la oración,
los estudios bíblicos o el poder. No digo que no necesitamos orar y leer la Biblia. La oración y la lectura de la Biblia tienen sus propios beneficios. Sin embargo, no son el poder para vencer los pecados. En Mateo capítulo 5, 6 y 7 dice que somos hijos de Dios. Porque si Dios demanda que lleguemos a ser sus hijos, esto es algo que nunca lograríamos hacer. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Tus buenas obras traen gloria a Dios, eso comprueba que es Dios quien obra en ti, por eso la gloria debe ser dada a Él y no a ti. Si otro hermano predica un buen mensaje, ¿acaso la gente me alabaría a mí, en vez de alabar a mi hermano? La razón radica en que todas estas buenas obras provienen de Dios, y son obra de Dios, no de los hombres. No es lograda, sino obtenida. Otra característica de la vida victoriosa es que se puede obtener, pero no lanzar por nosotros mismos. Tú solo puedes obtener la victoria por gracia, pero no puedes alcanzarla por tu propio esfuerzo. Obtener es recibir, mientras que alcanzar requiere un arduo esfuerzo. ¿Gastaste tiempo y esfuerzo para obtener tu salvación? No, simplemente la recibiste y así la obtuviste. De manera similar, la victoria se obtiene sin ningún esfuerzo por alcanzarla. El significado de obtener es que tan pronto la recibes, ya la tienes. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. Gracias a Dios, la victoria no se logra con esfuerzo, la victoria nos es dada por Dios. Ya que Dios nos la ofrece, simplemente extendemos nuestra mano de fe para recibirla y así la obtenemos. Charles G. Trumbull era un hermano espiritual. Reconocía que la vida victoriosa es realmente un milagro. Cierta vez testificó a uno de los ancianos de una iglesia que, desde el día en que había aceptado al Señor Jesucristo como su vida, nunca había perdido los estribos y ni siquiera había tenido la inclinación a enojarse. El anciano le respondió, creo que eso es cierto en su vida, pero en mi experiencia personal, eso no es una realidad. El Señor Trumbull le pidió que orase juntamente con él. Después de que oraron juntos, ese mismo anciano testificó diciendo, jamás en mi vida había yo experimentado nada semejante a lo que me pasó esa noche. Es verdaderamente un milagro. No hay necesidad de luchar, ni de esforzarse, ni siquiera de desear que suceda. Esto es realmente maravilloso, es un milagro. No mucho tiempo después, este anciano escribió una carta al señor Trumbull diciéndole que en el lugar donde trabajaba había una mala influencia. Mientras que anteriormente él había tenido que controlarse, ahora, después de haber orado con el señor Trumbull, no necesitaba reprimirse más, ni tampoco tenía pensamiento alguno de hacerlo así. Con anterioridad, había un ministro anglicano en Inglaterra. Su nombre era H.W. Peploe. Un día murió su hija. Después del entierro, percibió que el día siguiente era el día del Señor. ¿Qué clase de sermón iba a preparar para predicar a la gente? Pensó en 2 Corintios 12:9 y planeando usar Bástate mi gracia como su tema. Se arrodilló y oró pidiendo la bendición de Dios sobre este tema. Mientras oraba, se preguntó a sí mismo, ¿es realmente suficiente la gracia de Dios para mí? Si esto no es cierto para mí, ¿cómo puedo decir a la gente que la gracia de Dios es suficiente para ellos? Mi hija está muerta. Estoy afligido y me duele el corazón. No puedo someterme. Esto demuestra que la gracia de Dios no es suficiente para mí. No puedo mentir, estaba pensando que sería mejor cambiar de tema, pero solo disponía de un poco de tiempo. De modo que oró pidiendo a Dios de esta manera, oh Dios, hazme tener la experiencia de tu gracia suficiente, haz que tu gracia sea suficiente para mí. Oró por mucho tiempo, pero parecía que no había efecto alguno. Precisamente en ese momento, sin intención alguna, vio un texto en un marco colgado de la pared. Ese texto le había sido regalado por su madre. Era precisamente ese versículo en 2 Corintios 12:9, Bástate mi gracia. La palabra mi estaba pintada en verde brillante. De pronto fue iluminado interiormente. ¿No dijo Dios bástate mi gracia? Pero mi actitud es como si Dios me hubiera dicho que su gracia no es suficiente. Enseguida confesó su pecado a Dios, y luego agradeció y alabó a Dios, declarando gozosamente que su gracia era de veras suficiente para él. Fue lleno de gozo y de agradecimiento a Dios. Al día siguiente se paró tras el púlpito y predicó el mejor sermón de su vida.
Algunas personas le preguntaron cuál era su secreto. Replicó que después del funeral de su hija, él vio lo que la palabra creer significa. Creer no es pedir a Dios que cumpla su promesa, sino que más bien es alabarle y agradecerle porque Él ya ha cumplido su promesa. Dios así lo ha dicho. A partir de ese incidente su vida fue totalmente diferente. Al entrar la vida de Cristo en ti, te capacita para vivir en la tierra exactamente como el unigénito Hijo de Dios vivió en Nazaret durante sus días en esta tierra. Dios va a levantar una clase de nuevas criaturas que tienen a su Hijo como su vida, y por consiguiente, viven visiblemente la vida de su Hijo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. La palabra fortalece significa que me capacita, me da poder de modo que, todo lo puedo en Cristo, pues Cristo me capacita con poder. Ya no habrá nada demasiado difícil para ti, porque hoy hay alguien dentro de ti que te capacita con poder, pues es todopoderoso. Nuestro Señor no quiere que seamos gente ordinaria, ni común. Él quiere que vivamos una vida llena de Dios, capacitados para decir lo que la gente común no está capacitada para decir. Y que podamos además hacer lo que la gente común no está capacitada para hacer, y vivir de tal manera que no requiera esfuerzo alguno, encarando situaciones que la gente común no puede sobrellevar. Con Cristo dentro de nosotros, podemos vivir una vida semejante. Permítanme decir algo que va a ofender a ciertas personas. Hoy hay en las iglesias demasiadas personas que parecen ser inútiles. Son aquellos que Dios no puede usar. Eso se debe a que no están viviendo la vida victoriosa. No pueden testificar al mundo acerca de la vida de Cristo, ni tampoco ayudar a otros a ser victoriosos. Pidamos a Dios que nos ilumine interiormente. De esa manera podremos ver cuál es la naturaleza de la vida victoriosa. Gracias a Dios, la salvación es plena y completa. Dios no solo nos ha salvado del castigo que merecen nuestros pecados, sino que también nos ha libertado de ser esclavos del pecado. Dios nos hace salvos, permitiendo que Cristo sufriese el juicio contra nuestros pecados en lugar nuestro, crucificando a nuestro viejo hombre juntamente con Cristo, y poniendo así en libertad a la vida de Cristo dentro de nosotros, para que Él viva a través de nosotros. De esta manera, Cristo mismo es nuestra vida victoriosa. Gracias a Dios, aunque el trono de Dios está en el cielo, está también en nuestros corazones. Gracias a Dios, aunque Él vive en el cielo, vive también dentro de nosotros. Él cumple en nosotros todo lo que agrada a Dios. Todos los mandamientos grandes y difíciles dados en la Biblia están designados para que los seres humanos los cumplan, porque el Señor Jesucristo personalmente los cumplirá en nosotros, por nosotros, con nosotros y para la gloria de Dios Padre. Cuanto más difícil y duro sea un mandamiento, mayor será la comprobación de la suficiencia del Señor Jesucristo para cumplirlo. De acuerdo a Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Margarete Barber escribió la siguiente oración, oh Señor Jesucristo, te agradezco por haberme dado este mandamiento. Escribió eso porque sabía que el Señor lo haría así a través de ella. Solamente Cristo puede cumplir todos los mandamientos de la Biblia. Gracias al Señor, Cristo es nuestra vida. Amén.